En Venezuela continúa la situación de los presos políticos, no solamente las personas que de alguna manera han manifestado a viva voz tener diferencias claras y marcadas con la dictadura, con el régimen venezolano, sino personas inocentes que no han estado ligadas a la política, que simplemente tienen una nacionalidad distinta a la venezolana, y ya aquí hemos tratado varios temas, casos de venezolanos con dobles nacionalidades que los utilizan también como ficha de canje. Por eso el día de hoy voy a hablar con un familiar, su esposa, de la esposa de Humberto José Jaimes Contreras. Él está detenido en Venezuela sin razón aparente, por eso le damos la bienvenida a su esposa Jessica Palacios. Ya la vamos a ver. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Hola Jessica, muchas gracias. Muchas gracias por prestarnos tu espacio para poder hablar un poco de toda la situación y la pesadilla que estamos viviendo, pues cada uno de los venezolanos. Sí, bueno, primero tocayas, bienvenida. Sí, El caso de Humberto, para poder explicarle a la audiencia, entiendo que ni siquiera él ya estaba viviendo en el país. Él no. regresó por un tema de negocio familiar después de mucho tiempo y fue detenido. Si nos puedes ampliar y poner en contexto lo que está ocurriendo, desde cuándo está detenido y si tienes conocimiento en dónde lo tienen detenido. Sí, él fue detenido el 26 de noviembre en nuestro negocio familiar. Se persona varios bajo engaños y falsas acusaciones, por decirlo así, porque le indicaron que ellos querían hacer algo de rutina, hacerle un interrogatorio de rutina y que no era nada grave y que por eso quería que les acompañara. Y él, pues, viendo la manera como ellos se lo estaban diciendo y que no veían ningún problema, deciden acompañarles y a partir de ahí es cuando empieza la pesadilla, porque empiezan a decirnos que esto era un tema de política, que era donde le iban a acusar de terrorismo, de traición a la patria, le estaban acusando de un montón de cosas que no entendíamos el por qué, porque él no vive en Venezuela, él vive en España y solamente va por asuntos de negocios, por los negocios familiares que tenemos y estaba alejado de cualquier cosa política. Pero a raíz de esto, pues se desencadenan un montón de cosas, empieza la extorsión, empieza una barbaridad de cosas que al sol de hoy no logramos entender el por qué él está ahí. Simplemente, o lo que vemos es que prevalece más. Estoy perdiendo a Jessica, Simón. No estoy escuchando. Jessica, disculpa, si tú me estás escuchando, danos un Sí, segundo. Ah, ok, ahora regresó. Si quieres, pónme en pantalla a Jessica para... Ok, ahora sí, disculpa Jessica. Eh, Estabas hablando, no entienden por qué, yo perdí un poco el audio, no sé si fue mío interno, disculpa. No entienden hasta este momento por qué se lo llevan a él detenido, la persecución. Me estabas hablando de extorsión, es decir, qué tipo de negocio tenían en Venezuela que puedas contarnos. Obviamente entiendo las razones de seguridad, pero que haya desencadenado toda esta situación de la extorsión, como lo llaman ellos, vacunas, un negocio que entiendo está en Caracas, Jessica. sí, nosotros tenemos una farmacia en Caracas y ahí es donde se personan los funcionarios buscándole a él. Él no se encontraba y él llega pues por la presión que ellos hacen y supuestamente con esa información falsa de que querían hacerle un interrogatorio, nada grave, por la detención de otra persona que habían detenido con unos medicamentos y mi marido pues le dice que él no entendía el por qué, pero que no entendía el por qué ellos estaban ahí, por qué y necesitaba que él diera un interrogatorio y ellos le dicen que era algo de rutina, nada grave, que simplemente les acompañara, que no pasaba nada. Él accede y después, claro, ves a todos los funcionarios, a toda esa gente ahí, pues él termina accediendo, se va con ellos y ya pues empezó el terror. Empezó El, el terror porque empezaron a acusarle de un montón de cosas que yo sé que es mentira y que no era nada real lo que ellos decían. él no tiene defensa privada, es como, como todos los casos ahora de los presos políticos en Venezuela que dependen de una defensa pública. ¿Han podido ustedes ver ese expediente? ¿Qué delito se le está acusando a Humberto? Ninguno.
No hemos podido ver ninguno. Ellos desde un principio nos dijeron que le acusaban de terrorismo, que le acusaban de incitación al odio, de traición a la patria, de asociación a delinquir, que nosotros, es que una pesadilla todo esto porque decíamos que es imposible, o sea, no entendíamos, porque hoy en día tú no entiendes realmente por qué suceden estas cosas y por qué asumen ellos y te dictan una acusación de algo que no tiene base, porque no tiene fundamento, nada tiene ningún tipo de fundamento, todo es infundido por ellos. Eh, Al sol de hoy no sabemos, no tenemos acceso a su expediente. Sé que ya le han presentado porque ya lo han hecho después de casi 2 meses. Se logró hacer una presentación, pero no te dan acceso a nada porque cuando tú quieres preguntar, simplemente pues omiten todo y no te dan ningún tipo de información. Todo lo que sabemos es porque son informaciones que todo es extraoficial, pero por ellos, por los entes públicos y por ellos, no tenemos ningún acceso a nada. En una de las láminas que ustedes han hecho públicas como familia, se lee que Humberto está detenido en zona 7. Tú has podido, él tiene dos meses desde noviembre, 26 de noviembre, tiene 2 meses y un Sí. poquito más detenido. A él se lo llevan directamente a zona 7, ¿sabes de algo? ¿Has podido hablar con él? ¿Familiares que estén en Venezuela? A él se lo llevan al día de la quebradita. Ahí le tienen retenido, donde ya le cortan totalmente cualquier contacto, tanto con nosotros o algún derecho a la defensa, le cortan todo, donde no tenemos ningún tipo de contacto con él para nada, ni una llamada, ninguno, no hay nada. El día 1 de diciembre le hacen un traslado, le hacen el traslado a zona 7 sin información a nosotros. O sea, nunca llaman y nos dicen, oye, vamos a hacerle un traslado a esta persona, simplemente lo hacen ellos. Nos enteramos, como vuelvo y te digo, de manera extraoficial que a él se lo llevan allí. Luego vamos a zona 7, nos dicen que no está allí, luego nos dicen que está en la quebradita, entonces nos hemos pasado durante todo este tiempo mi familia y yo desde aquí intentando localizar y ubicar dónde realmente le tenían, hasta que por medio digamos, de un contacto pudimos constatar que sí estaba en zona 7. Hasta el día lunes 26, que fue el día que cumplió los 2 meses, todavía seguían negando que él estaba en zona 7. Mi abogada se acercó a zona 7 para que por favor le dieran una fe de vida de él, donde seguían negando que él estaba ahí. Y gracias a la labor que están haciendo todos los familiares, todas esas esposas, todos esos hijos, esas madres fuera de zona 7 donde no se han movido durante todo este tiempo y han pernotado ahí, se ha conseguido que por lo menos ellos tengan un régimen de visita y de la noche a la mañana lo que no estaba en zona 7 apareció. O sea, ya el martes sí que estaban todos y se les permitió que tuvieran una visita de 5 minutos. Y a Y la partir de abogada ahí, lo pudo ver a partir de allí. no, no porque nos negaron, a él la defensa privada la deniegan. A él solamente le puede amparar, es un abogado de oficio al cual tampoco le han puesto y a través de él quizás la abogada podría trabajar, pero de momento él no tiene derecho, no tiene ningún tipo de derecho, no tiene derecho a nada. No nos deja que vaya ningún abogado, no nos dejan nada. Es decir, ninguno en la familia lo ha podido ver. Nadie ha podido ni Sí, siquiera una llamada telefónica. le han podido ver el día martes, cuando permitieron que los familiares pasaran, Ok. ya pudieron ir sus 2 hermanas y le pudieron ver. ¿Y qué te dicen, Jessica? ¿Cómo está él en estos 2 meses de prisión injusta? Es muy triste. La situación es triste porque el no saber nada de una persona durante tanto tiempo y luego ver y realmente no reconocerle, porque el deterioro que tiene tanto físico como mental es increíble. Pues obviamente está muy bajo de peso, la tristeza y el miedo se le ve en su cara, se lo notan en su cara. Entonces es terrible cómo le vieron y verlo, lo deteriorado que está. ¿Y le han podido dejar insumos, Jessica? Porque entiendo que el tema en las cárceles venezolanas es bien difícil, no en todos los lugares dejan entrar la paquetería, por ejemplo, como pasa en el Helicoide, como es el caso de Zona 7.
gracias a Dios, la verdad, doy gracias a Dios que aquí sí han permitido que se pueda pasar alimentos. A partir de ese día han permitido el acceso a insumos, alimentos, a todo lo que ellos necesiten y requieran, han dejado que se pase. Jessica, el mensaje que ustedes como familia, entiendo que está fuera de Venezuela, que ustedes como familia quieren enviar en este momento a través de estas pantallas, que la gente conozca definitivamente casos así, porque esto es una realidad que está pasando en Venezuela y a veces no nos imaginamos hasta dónde llega la capacidad de esta gente para utilizar a las personas como ficha de canje. Es decir, lo que yo decía al inicio, antes de presentarte, no es solamente aquel dirigente político, aquel ciudadano venezolano que protestó, que salió a las calles o que fue activo incluso en sus redes sociales en contra de una dictadura, sino personas que no tienen ningún tipo de vínculo con la política, que no han dicho absolutamente nada, que simplemente fueron por un tema familiar, un negocio familiar, y fue detenido simplemente por eso. Y otra de las preguntas que te quería hacer, ¿el negocio está custodiado todavía por estas personas, por el régimen, por funcionarios del régimen? ¿Los han dejado tranquilos a ustedes como familia? Ahora mismo vamos a decir que sí, pero vivimos momentos donde nos vigilaban, donde ellos aparecían, daban vueltas, se personaban, o sea, estaban como con una vigilancia constante para ver el movimiento que había, con qué función hacían las cosas, no lo sé, sabemos que, o sea, tenemos una conclusión, pero bueno, no la digo porque no quiero decir cosas que quizás me puedan comprometer, pero que sabemos cuál era la realidad y qué era lo que buscaban y qué era lo que querían. Obviamente, aparte de amedrentarnos, meternos el psicoterror, de que no hiciéramos ciertas cosas o de que no buscáramos o de que no indagáramos porque pues a ellos no les conviene que nosotros vayamos más allá y que todo el mundo sepa la mafia que tienen ellos y lo que realmente son. Jessica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir la situación que ustedes están viviendo. Son distintos casos que se viven en Venezuela. Nosotros conversábamos con un abogado defensor de los derechos humanos, a gente que siembran, incluso que tienen negocios, que les siembran droga para después acusarlos, quitarles el local. Es decir, de esta manera actúa esta gente. A nosotros, perdona, lo que sí pues han hecho, como han hecho con casi todas las personas que están, digamos, que tienen ellos como involucrados en todo este caso que ellos han montado, es que van por tus bienes, van por tus cosas y a nosotros nos han quitado cosas. No lograron, digamos, meterse con el negocio familiar, pero sí nos han quitado vehículos, fueron a la casa sin ningún tipo de orden, entraron a la casa y se llevaron cuantas cosas quisieron, se han metido con otras cosas, pero nos han quitado. Y así como a otras personas lo han hecho. O sea, es como un robo, como digo yo, a grande escala. Es lo que ellos realmente están haciendo. Bueno, el programa, como siempre se los digo a todos los familiares de los presos políticos, está a su orden para seguir haciendo la denuncia, para ir llevando el seguimiento a todo el caso de Humberto, y esta pantalla es para ustedes, para seguir alzando la voz y seguir denunciando las cosas que pasan, porque es definitivamente a todos los niveles donde ocurren este tipo de irregularidades e injusticias. Muchísimas gracias, Jessica. A ti, muchas gracias. Jessica Palacios, esposa de Humberto Jaimes, un ciudadano venezolano que tiene muchos años fuera de Venezuela y que llegó simplemente para hacer seguimiento a un tema del negocio familiar, además un negocio de años, no es un negocio que nace en revolución, un negocio que tiene muchísimo tiempo en Caracas, una farmacia, y que simplemente para utilizarlos de esos falsos positivos que maneja el régimen, pues lo detuvieron. Se encuentra en zona 7, sin ningún tipo de posibilidad de tener una defensa pública, ni siquiera de la defensa privada, ni siquiera la pública la puede tener, porque es que así trabajan ellos, así trabajan ellos. Es la ruleta que ellos decidan
y todos definitivamente, todos tenemos un número. Y es al que a ellos les dé la gana, te tocó. Así se maneja la dictadura venezolana. Y eso sigue pasando en Venezuela en este momento. Pausa, ya venimos con más.